Hola, mira, he decidido coger este esquema para que resume lo que es todo el tema de presión en fluidos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estudiar es el- la presión. ¿Qué es la presión? La presión, como bien nos dicen aquí, es la fuerza ejercida sobre una superficie. Por lo tanto, es el cociente entre la intensidad de la fuerza y la superficie. Entonces, ¿de qué podemos deducir de aquí? Que cuanto mayor es la superficie, menor es la presión que se ejerce. Y al contrario, si la presión es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie, cuanto más pequeña sea la superficie, mayor será entonces la presión. Por eso, por ejemplo, cuando a la hora de esquiar, los esquís son así de largos. Eso quiere decir que tienen mucha superficie de contacto con la nieve y el peso nuestro, el de la persona que está esquiando, pues al dividir el peso de la persona mg, que sería la fuerza, entre la superficie tan grande de los esquís, la presión se reduce mucho y no se clavan los esquís. ¿Cuáles son las unidades de la presión en el sistema internacional? La unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal. El pascal, si cogemos presión, fuerza partido por superficie, si la fuerza se mide en newtons y la superficie se mide en metros cuadrados, pues el pascal son newtons partido metros cuadrados. ¿Qué otras unidades se utilizan? El bar, el milibar, la atmósfera y el milímetro de mercurio. Estas últimas se utilizan más para medir presión atmosférica. Aquí tenéis, en este recuadro de aquí, tenéis cuáles son las equivalencias de unidades. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Un bar equivale a 100.000 pascales, un milibar a 100 pascales. Estas últimas unidades se emplean en meteorología, sobre todo. Cuando vemos al hombre del tiempo, se utilizan mucho esas unidades. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que la presión es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. Las unidades en el sistema internacional son los pascales. A mayor superficie, menor presión. Entonces, ¿por qué afilamos los cuchillos? Los cuchillos se afilan porque disminuimos la superficie de contacto y entonces ante la misma fuerza se ejerce, hay más presión. Bueno, presión en fluidos. ¿Qué es la presión en los fluidos? Un fluido ya sabéis qué es. Los fluidos son los gases y los líquidos. Aquí de momento vamos a hablar únicamente ahora al principio de presión en los líquidos. Los líquidos sabéis que son incompresibles porque sus moléculas aún están prácticamente bastante juntas y no podemos apretarlas, es decir, son incompresibles. Entonces la presión en el interior de un líquido cuya densidad viene dada por presión igual a la altura que tenga ese líquido por la densidad y por la gravedad. O sea, la presión en el interior de un líquido es igual a la altura del líquido por la densidad y por la gravedad. Si tenemos aquí un recipiente y yo tengo aquí dentro un líquido, pues la presión que soporte
el interior de este líquido, porque también tenéis que saber que las fuerzas que ejerce el líquido sobre cualquier punto del recipiente siempre será perpendicular al recipiente. Pues será, si esta es la altura del líquido, la altura que yo tengo del líquido, será presión por igual a densidad por G y por la altura del líquido, la profundidad. Es decir, que si yo tengo un pez aquí, la presión que soportará será esa. Si además queremos añadir la presión atmosférica, que eso ya lo veremos más adelante, pues diremos presión igual a densidad por G por la altura más la presión atmosférica. Esto en cuanto a la presión de los fluidos. Ahora viene aquí el principio de Arquímedes, que lo veremos después. Bueno, esto de cuando yo ejerzo una presión sobre un fluido, este se transmite íntegramente por todos los puntos del líquido. Cuando queréis ver algo para comprobarlo, mirad los dibujos del libro, que aquí está muy resumido. Y esto cuando yo ejerzo una presión sobre un líquido, este se transmite por todos los puntos del líquido. Esto se conoce con el nombre de principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal nos dice: la presión ejercida en un punto de un líquido se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. ¿Cuál es una aplicación del principio de Pascal? Pues las prensas hidráulicas. ¿Qué pasa con las prensas hidráulicas? Pues que cuando yo ejerzo una presión, una fuerza sobre el émbolo pequeño, esta fuerza, como la estoy ejerciendo sobre esta superficie, pues como la estoy ejerciendo sobre esa superficie que tiene una determinada área o sección que pone aquí superficie, entonces la fuerza más pequeña partido por la superficie más pequeña, que es esta de aquí, ejercen una presión y esta presión se va a ir transmitiendo por todos los puntos del líquido. De manera que cuando llega aquí esa presión va a ser la misma. Al ser la misma, ¿qué quiere decir? Si la presión en el émbolo menor es igual a la presión en el émbolo mayor, la fuerza en el émbolo mayor partido por la superficie del mayor es igual a la del menor. Y de esta manera que conseguimos que con una fuerza muy pequeña, obtener una fuerza muy grande. Y así en esto se basa cuando llevamos el coche al taller y lo elevan. Lo ponen en una plataforma, ejercen una fuerza pequeña y este es el émbolo mayor. Al recibir esa presión y la fuerza mayor, pues sube hacia arriba el coche. Ahora aquí nos habla de la presión atmosférica, que esto ya lo veremos después, y aquí los cambios de unidades. Los cambios de unidades que tenéis que controlar un poco. Un metro cuadrado son 100.000, 10.000 centímetros cuadrados. Y un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Después tenéis, para acordaros, el peso de un cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Y la densidad de un cuerpo es la masa del cuerpo partido el volumen del cuerpo. Con esto se pueden hacer todos los problemas. Ya os volveré a pasar otro vídeo donde especifique un poco más el principio de Arquímedes y la presión atmosférica. Aquí quizá lo que faltaría poner es pues un poco lo de las aplicaciones del principio de Pascal
que sería en este caso esto que os he dicho, que cuando aplicamos una fuerza en un fluido, la presión hidrostática, la presión de los fluidos, esta se transmite íntegramente por todos los puntos del líquido.